Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Ojo Público Pregunta. Yo soy Nelly Luna Mancio, editora general de Ojo Público, y los invito a enviarnos sus preguntas en esa transmisión o hacerlas vía Twitter a nuestra cuenta Ojo-Público. Hoy el Ministerio de Salud sinceró las cifras de fallecidos en el país a causa de COVID-19 y se ha identificado a 25.648 personas que han muerto por esta enfermedad. Todos estos casos han incluido una prueba que ha dado positiva para cada uno de ellos. Estamos hablando de casos que han sido confirmados y definitivamente lo que nos dicen estas cifras es que estamos en uno de los peores momentos de la pandemia y que las estrategias para combatirla y enfrentarla requieren de miradas más transversales, más interculturales, pero también del apoyo de las autoridades subnacionales, tanto en las regiones como en distintas provincias y ciudades, que son las zonas donde se concentran la mayor cantidad de contagio y también la mayor cantidad de muertes, ¿no? Las ciudades. Sin embargo, hoy, además de hablar del duelo, de cómo enfrentar esta pérdida gigante de fallecidos en el país, queremos hablar sobre la salud mental, ¿no? Un tema del que poco se habla y que además está causando muchos estragos al interior de las familias y también en las relaciones personales de los ciudadanos en todas las partes del mundo. Una encuesta virtual realizada en mayo por el MINSA identificó y contó con el apoyo además de la Organización Panamericana de la Salud, identificó que el 70% de más de 58.000 peruanos que fueron entrevistados presentaron síntomas relacionados a la depresión y la ansiedad. Tenían dificultades para dormir, cansancio, fatiga, ausencia de energía, problemas para alimentarse, esa pérdida de apetito y falta de concentración en los estudios o en el trabajo. Y todo esto a partir de las ciertas medidas restrictivas que se tomaron en cuenta para contener el avance de la pandemia. Desde el 2015, el Perú cuenta con centros de salud mental comunitarios, ¿no? Que es la primera línea para atender de manera ambulatoria estos casos. Sin embargo, primero con la cuarentena y luego con las siguientes medidas necesarias para restringir el contacto físico, no todos estos centros comunitarios están funcionando de la manera más necesaria para atender los casos que se han ido presentando. Hay 154 de estos centros en todo el Perú y tenemos a más de 38.000 personas aproximadamente por cada uno de ellos. Lo que nos dice es que no se dan evidentemente abasto para atender la demanda de pacientes y personas que tienen alguna consulta sobre este tema. Incluso los temas más vinculados a casos que requieren internamiento también se han visto en muchos casos restringidos por la emergencia y los hospitales regulares no han logrado recibir a estos pacientes porque el énfasis de la atención en estos momentos está concentrada en los enfermos por COVID-19. ¿Qué hacer y cuáles son los desafíos también para entender esta crisis en el país? Es lo que intentaremos conversar hoy día y hablar con nuestros invitados, ¿no? Para eso está con nosotras la psicóloga Jessica Cornejo Jusi, la médico psiquiatra Vanessa Herrera y el doctor Moisés Lemlich, psicoanalista, con quienes conversaremos sobre los desafíos para enfrentar esta situación, pero también los queremos invitar a plantearnos sus dudas y preguntas que han tenido en estos meses dentro de la cuarentena y ya luego fuera de ella, en su entorno familiar, laboral o de conducta con sus hijos o de relación entre los grupos sociales con los que tienen contacto para poder transmitírselos a nuestros invitados. Entonces, yo quería comenzar esta sesión con el doctor Lemlich. Doctor, usted lleva muchos años tratando a personas, conversando con ellas, desde el psicoanálisis, pero ¿cuál es su lectura, la lectura que usted tiene sobre el impacto que esta pandemia tiene en la salud mental de las personas, teniendo en cuenta que ya antes de la prepandemia ya veníamos en un país en los que no era tomada en cuenta de manera tan enfática la salud mental de los peruanos, ¿no? ¿Qué ha cambiado con esta pandemia?
¿Qué es lo que usted ha Bueno, notado? en primer lugar, es de sentido común que ante una cosa de estas, ¿no? Todos nos aterramos. Entonces, yo creo que en primer lugar hay un miedo general social que es absolutamente entendible, ¿ya? Que va a aumentar las particularidades individuales. Quien tenga una personalidad más o menos tranquila y serena, pueda que maneje mejor el terror que se viene que alguien que ha tenido pues una infancia más complicada. Entonces, en primer lugar, digamos, uno siempre tiene que pensar que por muy catastrófica que sea la realidad, siempre la realidad actual, la crisis, tiene que ver también la respuesta en la historia personal de cada persona, ¿no? Entonces, cuando uno quiere hablar individualmente con alguien, uno tiene más o menos que encontrar, guste o no, cuál es el contexto, ¿no? ¿Por qué uno está así? Lo segundo es también entender que cuando hay una situación de pánico, y es lo que debe haber, uno tiene que pensar que a lo mejor hay cierta lógica en este miedo. Uno no puede decir, mira, estás chiflado, no pasa nada, ¿no? Uno tiene que aceptar que esto es real y que sería loco no tener miedo. Entonces, por lo menos, ¿no? Uno no puede desautorizar los sentimientos que alguien tiene. Pero cuando uno está encerrado y no puede salir, hay ese viejo ¿no? Pedacito de teatro de Sartre, el otro es el infierno. Entonces, por muy bien que nos llevemos como familia, ¿no? ¿Cuánto puede uno aguantar? Más o menos llevarse bien con la persona que tú más quieras. De pronto ya te echó más azúcar al café, o no sé, empiezan a pasar cosas que empiezan a multiplicar la incomodidad. Entonces, yo digo que esto es como un mosaico. Por un lado están las pequeñas incomodidades familiares que se empiezan a exacerbar. Por otro lado, los miedos reales que están ocurriendo porque tú estás aterrado que te puedas morir o perder tu trabajo o lo que sea. Y luego uno poco a poco, de pronto tú estás pensando, en 2 meses eso se va a ir, pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya estamos en el quinto mes y las cosas no mejoran. Yo creo que uno empieza a hacer lo que en mi jerga se llamaría un poco un duelo. Uno empieza a sentir como que si la vida se te está acabando. Y eso, en mi jerga, es como que si algo del mundo se te está muriendo o tú mismo estás perdiendo algunas cosas y empiezas a hacer un duelo que no es absolutamente normal. Porque cuando se te muere un ser querido o te botan del trabajo, ¿no? Pasa un tiempo y vamos a decir, vas enterrando al muertito, vas elaborando el duelo, vas viendo qué recursos haces, te botan del trabajo, empezarás a buscar otro trabajo, ¿no? Y así sucesivamente. Pero aquí me da la impresión que es un duelo eterno. Bueno, porque la No, se incertidumbre no acá, nos permite encontrar respuestas para todo así es. tampoco. Entonces es como que si uno no puede elaborar el duelo y no puede terminar con la depresión y la angustia. Entonces es como que si es un duelo constante que no termina de resolverse. No es que tuviste alguna catástrofe, ¿no? Pasan unos días, empiezas más o menos a despabilarte. No, aquí se repite y se repite. Y es como una película de terror en que nuevamente ocurre el mismo episodio una y otra vez. Y eso, naturalmente, ¿no es cierto?, aumenta la cólera que tú tienes con el mundo. Pero el mundo se personifica en aquellos que están a tu alrededor. Entonces, bueno, en primer lugar, yo creo que esa es la ventaja de tener un vínculo terapéutico, ¿no? Todas estas cosas que no tienes cómo resolverlas individualmente, me imagino que si tienes una línea, por lo menos puedes hablar cuán odiosa se te ha hecho tu mamá o tu hermana o quien sea, y que alguien te... El terapeuta es un embajador de la realidad. Entonces, te va a decir, oye, ¿sabes qué? Tienes razón en asustarte. El problema es qué haces con eso.
Entonces, yo diría que es como un mosaico de cosas que uno tiene que ir desarmando, desde poder entender por qué los hinchas de la U se portan como se portan, a cómo eso tiene que ver al hijo adolescente que no aguanta quedarse en su casa. Entonces, ¿cómo vamos armando este rompecabezas? Es parte, me imagino, de la chamba que uno tiene, es parte del trabajo. No tan solo ver a tu pacientito y darle su ribotril, que me parece muy bien, pero por otro lado tiene uno que entender también cómo tú estás enchufado con eso y tienes los mismos miedos que tu paciente. Sí, y justo eso es tan importante, doctora Herrera, lo que le mencionaba el doctor Lemblis, ¿no? Aceptar que tener miedo ante una enfermedad apenas estamos conociendo en tan poco tiempo, que tiene una velocidad para extenderse diferentes espacios, para la que no tenemos respuestas además, ¿no? Sea, Así es. cómo convivir con ese miedo en un contexto, además, le hago la pregunta, en el que nos han dicho o nos dijeron durante las primeras semanas que aprovechemos la cuarentena porque la unión familiar y aprovechar los momentos en familia. ¿Cuáles son los desafíos precisamente de desmitificar este tema de la unión familiar? Porque estar tanto tiempo juntos, como bien decía el doctor, puede generar estos espacios de discusión y quebrantar relaciones familiares. Sin duda, la pandemia visibiliza el problema de falta de priorización crónica en el sistema social del país en relación a nuestra salud integral, incluida la salud mental. No somos el último país en priorizar la salud mental, en inversión en salud, y también la inversión en salud mental es mínima, que no llega ni al 3%. Eso escalado al subsistema de nuestras familias, la comunicación íntima, la intimidad emocional, el afecto auténtico, las conexiones, en realidad son complejas y probablemente poco priorizadas. Muchas veces las ausencias parentales, el trabajar en empleos informales, hace que haya muchas ausencias familiares. Y en ese contexto, los adolescentes están solos, los hijos están solos, o las parejas no tienen un espacio para nutrirse afectivamente, activamente, o desarrollar un afecto continuo. Cuando hacemos las preguntas previo a la pandemia, ya había malestares emocionales, familiares e integrales. Ya 1 de cada 5 peruanas y peruanas tenía un problema de salud mental que incluye problemas en la convivencia y una elevada tasa de violencia de pareja o en la relación con nuestra familia o maltrato infantil. Eso, incrementándose a un nuevo estresor de una crisis humanitaria, como es la pandemia, amplifica o visibiliza la situación de crisis en la que podemos sentirnos. Aunado al colapso del sistema sanitario público, en la situación de elevada incertidumbre, una situación de múltiples pérdidas reales, ¿no? Han fallecido al menos un familiar, un amigo, un ser querido. Los niños ven pérdidas del desarrollo sexual, las parejas ven pérdidas de su sociabilidad, múltiples pérdidas complejas que sin duda van a afectar a corto, mediano, largo plazo. Hay mayor probabilidad de todo ello. ¿Qué hacer en ese proceso? Nos toca repensar como país cómo priorizamos nuestra salud mental a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, y de qué manera la salud mental familiar se repiensa desde la resiliencia familiar a nivel que, no teniendo trabajo, muchas familias, teniendo una situación de inequidad social elevada, podemos tener que sostenernos y resistir para retejer lazos afectivos desde una nueva comunicación, una nueva sobrecarga de trabajo doméstico de muchas madres, teniendo a la vez que cuidar a nuestras hijas o nuestros hijos que están en teleescuela, o además tener que adaptarse a muchas pérdidas que implican la pérdida laboral y lógicamente el riesgo de enfermar o ya haber enfermado y la secuela que lleva el haber enfermado y salir de una hospitalización como es la ventilación mecánica Sí, y todos los daños.
La estamos perdiendo un poco, doctora Herrera, pero sí llegamos a escuchar de todo este contexto, además post recuperación que trae para algunas familias que tienen que reincorporar a familiares que han pasado por cuidados intensivos, además del proceso de duelo que vamos a hablar ahora también en un minuto. Doctora Cornejo, gracias por también estar con nosotros. En el caso de los niños, que es una de las cosas que también se ha estado mencionando mucho. Hoy han vuelto a señalar que los niños son casi agentes de contagio masivo, ¿no? En esta enfermedad. Lo bueno es que ellos no son la población de mayor riesgo, pero pueden ser un factor un vector de contagio para muchas familias. Y la medida que ha anunciado el gobierno es nuevamente restringir la salida de los menores de 14 años a un paseo máximo de 30 minutos por día, acompañado de un adulto y no más lejos de 500 metros, ¿no? Entonces, nuevamente hay esa restricción, los niños tienen que volver a estar dentro de casa, fuera de un contacto además social con otros menores de sus edades, y además en zonas donde no hay espacios públicos, hablemos de la mayor cantidad de los distritos de Lima, a 500 metros no hay ni parques, ni losas deportivas, ni otro tipo de espacio público. O sea, ¿cómo entender este impacto que va a tener en ellos la pandemia? Bueno, primero, gracias por la invitación. Un gusto compartir el espacio con personas tan ilustres como Vanessa y señor Moisés. Bueno, ante todo, yo creo que hay que entender, de acuerdo a cada edad, los niños van a vivenciar esto de diferente manera, ¿no es cierto? Inclusive tenemos un factor adicional o una variable adicional. No solamente es la edad, sino además la tendencia de la personalidad, la tendencia genética, alguna dificultad que puedan tener ellos mismos, por ejemplo, sensorial, de lenguaje, etc. Entonces, hablando de individualidad, en realidad creo que la aceptación y la situación que se está viviendo en las familias es complicada cuando tienen aún con mayor razón niños menores en casa. Yo creo que lo primero que tenemos que aceptar es que esto no es fácil para ninguna de las personas que viven en casa con nosotros. Para nadie esto es sencillo, ya sea por un tema de un temor interno, puede ser una razón presente, pasada, lo que pueda haber cargado en su mochila hasta el día de hoy, o simplemente porque esto ha detonado diferentes emociones en cada miembro de la familia que nosotros ni siquiera sabíamos que las teníamos. Pero yo quiero ser positiva dentro de todo esto. Yo creo que la crisis, el conflicto dentro de la casa es algo natural. Es decir, tenemos momentos donde tenemos que enfrentar las diferentes ideas de las personas que viven en la casa, incluyendo los niños. Tenemos que entender que en su lógica, en su forma de crecer, tienen características muy particulares. Y tenemos que aprender a aceptar y respetar esas características particulares, lo que no significa que seamos permisivos, sino simplemente aprender a entender, a ser muy empáticos. Yo creo que ahorita la palabra clave en la familia es ser empáticos, ponernos en el lugar de la otra persona, entender lo que puede estar sintiendo, lo que está pasando y en un proceso de aceptación de esta situación como la estamos viviendo. Yo creo que tanto el adulto como el niño debe tener una educación emocional determinada que nos permita compartir lo que sentimos de manera honesta y a la vez buscar soluciones. No quedarnos en me siento triste, me siento mal, me siento encerrado, sino tratar de ver alternativas. El hecho de salir, estos paseos que se están permitiendo, yo la verdad consideraría que solamente en casos extremos se den. A mí me parece más saludable que el niño aprenda a manejar su frustración, su enojo, en fin, diferentes situaciones que viva dentro de su propia casa con la ayuda de sus padres. ¿A qué me refiero? A que si hay un niño que sí tiene dificultades de estar encerrado en casa por alguna condición particular, entendería que necesite salir un ratito del ambiente y regresar, no sé, una vez por semana o algo por el estilo, para poder ayudarle a que cambie de aire. Pero en general, los niños tienen la posibilidad de recrearse junto con su familia en el ambiente del hogar. Creo que tenemos que buscar estrategias creativas para trabajar con ellos en casa, para tenerlos en actividad física, qué sé yo, rodar por el piso, dar saltos, bailar, cantar con ellos, hasta el hecho de respetar la privacidad en el caso de los adolescentes, pero tampoco permitir que estén mucho tiempo encerrados en su habitación, sino ayudarles
a que después de su clase, de estar dentro de un espacio quizás cerrado, muy concentrados en su clase, puedan salir a un ambiente receptivo del hogar, en el sentido del que papá y la mamá puedan preguntar cómo te fue, sentarse, compartir los alimentos juntos. En fin, yo creo que es una oportunidad ahora de recrear nuestros sistemas, de no sentir temor porque nuestro niño está mucho tiempo en casa, porque eso aumenta nuestros miedos y nuestras angustias y nuestras ansiedades. Creo que ahora es un momento de respirar profundo, de ver las cosas de una manera mucho más positiva y entender que nuestros niños pueden sobrellevar esta situación. Creo que tenemos que creer que existe la capacidad en nosotros y en nuestros familiares, en este caso los pequeños, de poder sobrellevar la situación. Eso sí, tenemos que crear un ambiente saludable para ello. Lamentablemente, es verdad, muchos hogares que ya venían con problemas, obvio que en esta cuarentena, en medio de la pandemia y el confinamiento, estos problemas se han exacerbado y de hecho requieren una ayuda terapéutica. Pero pensando en positivo, por eso creo que es importante el factor empatía, el factor recrearnos, el factor buscar ayuda cuando lo necesite. Aquí las familias están con niños pequeños pasándola un poco difícil, pero yo creo que muchas de esas dificultades que tienen los padres están más en su cabeza que en los niños en sí. Me dejo entender. No digo que no existan dificultades en los niños y a veces poca tolerancia a todo lo que se está viviendo, pero a veces creo que somos los adultos los que creamos más los temores, creamos las angustias, creamos las ansiedades y las proyectamos en los niños, o simplemente hacemos que el ambiente esté tan cargado de ese pesimismo, de esa amargura, de esa tristeza, que el niño obviamente se ve afectado y todas las angustias y ansiedades en el adolescente también empiezan a desarrollarse, creo, más por responsabilidad de nosotros los adultos que de los mismos niños. Entonces creo que sí existe una gran oportunidad aquí en las familias. No creo que sea sencillo, es una gran labor, es un reto, pero sí creo que es posible. Mi punto de vista en ese sentido es mucho más positivo y optimista, porque nos está dando la oportunidad no hablo de unirnos y qué sé yo, ese cliché que se está utilizando, hablo de pensar de manera diferente, de que esas angustias y esos miedos nos ayuden a entendernos a nosotros mismos y proyectar en nuestras familias, en nuestros hijos de manera especial, un ambiente saludable, de confianza, un entorno donde emocionalmente maduren y crezcan, aprendiendo con frustraciones. A veces la tolerancia es baja, tengo que aprender a tolerar mejor alguna situación, y eso es inteligencia. Inteligencia es adaptación. Entonces yo creo que hay un reto allí muy interesante con nuestros pequeños y es posible manejarlo. A veces con ayuda profesional sí, pero es posible manejarlo. Ahora volvemos también a hablar de ese tema. Vamos a dar un espacio a algunas preguntas que están llegando. Doctor Lembrix, una pregunta de Max Saheil. ¿Cómo superar el sentimiento de culpabilidad en caso de resultar el único positivo a COVID-19 de la familia y tus familiares están empezando a sentir síntomas? ¿No? Esa culpa que algunos pueden experimentar por haber sido asintomáticos o luego haber presentado los síntomas, pero haber contagiado a más miembros de la familia con la que se vive. Bueno, yo te diría que la lógica tiene que decir que uno es un vector accidental. No es que uno deliberadamente se porta mal y hace un daño porque eres una mala persona, ¿no? Está claro que esto es una gigantesca ruleta rusa universal, ¿no? Hablando de los rusos que ahora están inventándose que tienen su vacuna. Pero Sí. bueno, o sea, si se recuerda la ruleta rusa, ¿no es cierto? Es poner la bala, girar el tambor y ver si es que te metes un balazo. Pero me da la impresión que todo el mundo se ha transformado en una ruleta rusa en que nadie sabe quién es el vector de transmisión. Entonces, creer que yo soy el culpable porque estoy transmitiendo es sobrevalorarse, ¿no? La verdad es que uno no es tan importante como para ser el agente del mal, el agente del diablo que te pone a ti como transmisor del COVID. Yo creo que simplemente uno le tocó. Y una vez que te tocó, no tiene más remedio que hacer lo que los protocolos te mandan. Entonces, te toca, te sometes a la estructura.
¿no? Es decir, el protocolo manda y tú no eres sino una pieza de un tablero de ajedrez en donde te dicen cómo tienes que moverte. Entonces, más fácil decir esto, ¿no? Porque uno siempre, y eso pasa, y es parte de cómo nosotros somos, ¿no? Suponte que uno cruza la pista y te agarra un auto. Siempre uno piensa, pucha, qué idiota que fui. ¿No? Pasa un ladrón y te arrancha la cartera. Uno se siente culpable porque te han robado. Entonces, yo creo que parte natural de las estructuras psíquicas del ser humano es como si tenemos una propensión a la culpa. Imagínate, a cualquiera que le han robado dirá, ¿por qué me siento culpable que alguien me ha robado? No es porque uno es un idiota y te has dejado robar, es porque en la evolución, digamos, nos han metido en la cabeza, ¿no? Que todo lo que tú haces y todo lo que te pasa es tu responsabilidad, cosa que también es un poco omnipotente. Entonces yo te diría que así como uno cruza la calle y te atropella un auto o te sientes... Pero hay otra historia en ese sentido, ¿no? Digamos, se enferma un familiar, no te digo COVID, ¿no? Se muere un pariente, un ser querido. La cosa curiosa es que uno dice, pucha, ¿por qué no la llevé a este otro médico en lugar de al médico que fue? ¿Por qué en lugar de llevarla a este hospital no la llevé a este otro hospital? Entonces, naturalmente, no es que la culpa se va a desaparecer, pero por lo menos uno tiene que entender que la culpa es algo que uno tiene que trabajar. Por usar una Y palabrita. esa culpa, doctor, me parece que es más sencillo explicarlo y como usted lo plantea además en sus palabras, que procesarlo, ¿no? O sea, cuando alguien está dentro de un entorno en el que de pronto le dieron que la prueba le resultó positivo y tiene al papá, que es población de riesgo enfermo, que u otra o pariente, esa culpa, ¿cómo la procesa en un entorno familiar? Uno tiene que entrar al protocolo, ¿no? No hay más remedio, digamos. Tú empiezas a obedecer estrictamente la regla del juego. Ese es el asunto. Y bueno, aclarar, yo tomo como que es un poco omnipotente el creer que tú realmente, ¿no? Eres el agente del diablo que te ha tocado transmitir el COVID, ¿no? Pues te ha dado el COVID porque eres un piña o porque no te has cuidado, ¿no? Pero es parte de decir, por mucho que te cuides, Igual te esto puede. está, sí, ¿no? Estás igual que otros 15 millones de personas, así que les ha dado esto. Mira, todas las agencias internacionales y todos los gobiernos del mundo tienen su responsabilidad, eso sabemos. No solo los chinos, como dicen los americanos. No, esto es parte de una responsabilidad comunal de nuestra especie. Entonces, no es una responsabilidad individual. Bueno, esto Y también. tendrá uno, ahora hay gente que siempre se siente más culpable que otra. Digamos, hay algunos que se sienten responsables, ¿no? Porque hay un terremoto no en África. Entonces, esa es parte de una estructura culposa o un poco un sentimiento de culpa o gente que tiene una propensión a la depresión. Ujú. Eh, Que es bueno, también como te voy a que son decir, y en el condiciones peor para de estar los casos, alertas, ¿no? escúchame, en el peor de los casos, que se ponga un Saltrix sublingual de 2.5 y se tome su tranquilizante. Yo sí creo que a veces se necesita eso. Estás muy nervioso, te sientes muy culpable, te tomas una pastillita no más de 3 o 4 días seguidos, pero eso definitivamente sirve. Hay quienes creen que toda medicación es mala. Yo creo que, ¿no? En momentos de angustia y que uno se siente muy mal, 2 o 3 días bajarte la ansiedad con un tranquilizante es absolutamente válido. ¿Ah? Que deberían estar justo dentro de las guías. Y ahora también volvemos a esa parte. Una pregunta de Milagros Cañas para la doctora Herrera y la doctora Cornejo. No sé, a ver quién se siente más cómoda con esta pregunta. Dice, ¿cómo ayudar a los niños a aceptar y entender la pérdida de su papá?
Claro, esto es importante hablarlo. Muchas niñas, niños, ante la pérdida de un padre, muchas familias erróneamente ocultan el hecho, inventan, mienten o no hablan del tema porque existen los mitos y creencias de evitar sufrir o no incorporar la muerte como parte de la vida y entender esos procesos de hablar de esto y romper esos tabúes implica una serie de mitos erróneos en nuestras familias en relación al buen morir también. Parte del buen morir en nuestras familias es hablar de la muerte, prepararnos en familia, apoyar activamente a las niñas, a los niños, acompañarlos emocionalmente, generar nuevos rituales de despedida, hacer ese ritual especial y único que ella elija o él una cartita de despedida o lo que él quiera en su cultura, costumbre, único y especial. Es importante ello, no psiquiatrizar o no decir ya se deprimió o no dar pastillas así nada más a libre albedrío. Implica, primer paso, hacer la contención y el acompañamiento emocional. Implica hacer ese soporte familiar y procesar las fases del duelo. Va a haber una negación primero, que puede incluir la no aceptación, la culpa, que es humana y es normal, y las niñas, niños pueden sentir también eso. El apoyo parental, el apoyo significativo, el afecto auténtico, esta acogida continua, va a contribuir a que este duelo se elabore saludablemente y no llegue a ser un duelo complicado. Pero si ya antes había conflictos, violencia, si el padre era ausente, tenemos muchos temas no resueltos, en una familia que ha perdido el trabajo, hay deudas, hay una serie de situaciones de inequidad social, lógicamente todos esos determinantes van a contribuir a hacer más difícil el aceptar estos procesos de duelo. Entonces, recomendaciones en esta parte, de mi parte, también sin duda Jessica tiene muchas sugerencias. Yo enfatizaría desde el lado familiar, por favor, a esos papás, mamás o cuidadores, acompañen activamente en ese proceso, permítanse hablar y escuchar activamente en su desarrollo a las niñas y niños, permitámonos reelaborar nuevos rituales en ese proceso de despedida, los que acuerden en esta familia, y si ya ven que esto llega a escalar, ya hay conducta suicida que podemos ver incluso en nuestras niñas, niños, adolescentes o situaciones de elevado riesgo, busque ayuda inmediata lo antes posible. Hay ya, como bien mencionamos, 154 centros de salud mental comunitaria, existe la línea 113, opción 5, para llamar y buscar orientación inmediata, apoyo emocional inmediato y saber por lo menos a dónde puedo buscar según mis seguros y buscar alguna alternativa en este proceso lo antes posible, ¿no? A mí, gracias Vanessa, pero a mí me gustaría complementar, muy bueno y acertado tu comentario, es el tema de, primero hay que, saber la edad de cada niño, ¿no es cierto? Ver la posibilidad de quizás darle una información a los más pequeños lo más concreta, lo más sencilla posible, y dependiendo de las preguntas que haga, también ir respondiendo de manera concreta y sencilla. Estoy hablando de los más pequeñitos, entre 2, 6, hasta 7 años de repente. A los más grandes que ya tienen mayor conciencia de la situación, seguramente habría que hacer un acompañamiento también un poco más cercano, mucho más quizás hasta espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este proceso, no solo emocional, ayudarle a entender lo que pasa. Además, creo que es justo complementando, como dice Vanessa, el ritual es importante, la despedida, el saber que esa persona ha tenido una permanencia en nuestras vidas significativa, se tuvo que ir, pero nosotros tenemos una despedida con él muy especial y un contacto más allá de la vida, que creo que es una conexión que los niños tienen que saber que existe, y los adolescentes, y que ellos pueden tener esos recuerdos maravillosos, en fin, ponerlo de una manera adecuada para que los niños lo puedan comprender y los adolescentes también, pero también una aceptación de que el niño o el adolescente va a llorar, va a estar triste. La tristeza es una emoción real, una emoción lógica en una situación como esta. No nos asustemos, no nos pongamos nosotros excesivamente ansiosos con la tristeza de nuestro niño, más bien acompañémoslo. Si tienen que llorar mamá y niño, mamá y niña, que lloren juntos, pero luego
con la misma fuerza levantarse y tratar de ver otras actividades, tratar de recordar las cosas positivas, como les digo, tener la posibilidad de reconocer la emoción de la tristeza, pero también saber poco a poco, darnos el tiempo en medio de este proceso para que poco a poco esto vaya reduciéndose y poco a poco volvamos a una vida más o menos dentro de lo normal, ¿no? Dentro de las emociones un poco más placenteras, entre comillas. Pero creo que reconocer la emoción de la tristeza en nuestros niños es válido, es algo importante. El niño uno no le puede decir, ya deja de llorar, deja de pensar en eso, simplemente porque hacemos que este niño embotelle esas emociones y a la larga pueda, o el adolescente, y a la larga pueda sacarlo en algún momento de una manera inadecuada, desbordada, ¿no? Nosotros tenemos que acompañarlo entonces con esa emoción también y ayudarle a sobrellevar poco a poco, dándole su tiempo y respetando su tiempo también de duelo, ¿no? Porque ellos también lo viven. Ujú. ¿Y cuán importante es esto, bueno, que mencionaba al inicio el doctor Lemlin con aceptar el miedo, ¿no? Y ahora mencionan ustedes también aceptar la tristeza, ¿no? Porque con la cantidad de fallecidos que hay en el país, probablemente gran parte de las familias hayan conocido o conozcan a alguien que ha muerto por esta enfermedad y que además, o que ha muerto por otras situaciones, pero que por las circunstancias ha tenido que ser velado en con muy pocas personas, en un entierro estricto, sin las despedidas adecuadas. Y me preguntaba o sea, cuán difícil es que las familias entiendan que la tristeza es natural, que el miedo puede ser natural, y naturalizar esos sentimientos que no son placenteros, pero que son parte de esta convivencia y que nos van a acompañar unos meses más, ¿no? O sea, cómo una familia, porque además no sé si es un tema solo de este cliché que tenemos de que toda familia tiene que ser felicidad absoluta y llevarse bien. ¿Cómo hacemos que las familias entiendan de que es normal estar triste, es normal la crisis, como decía doctora Cornejo, ¿no? Y es normal el miedo. O sea, ¿cómo hacer que esta combinación que parece poco sana no nos paralice, ¿no? No nos desmotive y no genere además otros problemas o más fuertes de salud mental? Sin No sé si duda, quieren empezar. sí, Sí, Vanessa. yo quería mencionar, enfatizando esto de las emociones auténticas. Las emociones auténticas que van desde estas emociones, llamémosle así, entre comillas, negativas, satanizadas muchas veces, son auténticas y necesarias en este proceso. Entonces, la tristeza auténtica, al permitirnos llorar, esos permisos son realmente significativos y valiosos. En realidad, lo que hemos visto en este contexto de epidemia y de pandemia es que al fallecer, más bien el resto no se ha permitido inmediatamente llorar. Hay como un freno, unas semanas. ¿Por qué? Porque los familiares sobrevivientes también están contagiados y están en una espera angustiosa, con una elevada angustia, porque también me puedo enfermar y tengo 14 días todavía que estar en confinamiento, en aislamiento domiciliario. Entonces no hay el ritual elaborado en este proceso. Cuando ya seguimos acompañando a estas familias, en las semanas recién se dan cuenta del escalamiento de las múltiples pérdidas, que no solamente en muchos casos es un familiar, son varios familiares. Y también la pérdida de la enfermedad, se han enfermado, están saliendo de la enfermedad, de una infección COVID leve o leve moderada, y ese proceso implica tiempo y recién se van permitiendo llorar, muchas veces desde la rabia, tienen tensión, tienen rabia contenida por un sistema de salud, por todas las faltas de apoyos necesarios y las barreras que probablemente en su sistema no han podido acceder. Esos permisos de hablar, de expresarse, de necesidad de tejer, es una oportunidad como país de volver a tejer una red comunitaria solidaria, de auténtico apoyo mutuo. La salud mental, tenemos ahora un plan de salud mental aprobado en el contexto de COVID como país. Este plan de salud mental incluye la prioridad del cuidado mutuo y del apoyo como red comunitaria. ¿Cómo construimos esa nueva resiliencia comunitaria? Eso implica repensarnos como distrito, como junta vecinal, como barrio, como edificio o donde vivamos. Estas ollas comunes son un ejemplo de una de las múltiples formas de resistir a la adversidad después de sobrevivir a una pandemia. Tal vez sería una oportunidad de pensar en nuestra comunidad cómo reactivamos
nuestra colectividad para unirnos más y ver cómo resistimos a este proceso que va a durar mucho tiempo. Tenemos una ronda de preguntas que están llegando asociadas a recomendaciones. O sea, no hay una receta en realidad, porque cada persona es un universo, cada familia también tiene su propia lógica de relacionarse, pero tal vez si podemos comenzar, doctor Lemnis, con usted, si es que existe una guía de recomendación para las personas adultas mayores, ¿no? O sea, ¿cómo, si preguntan si es que hay dos, tres personas viviendo con un adulto mayor, cómo hacer con ellos ante la necesidad de que ellos tienen para salir y al mismo tiempo no pueden? ¿Cómo generar esa convivencia más sana? Es la gran pregunta. En primer lugar, un adulto mayor tiene no un miedo, tiene dos miedos, ¿no es cierto? O tres. El primer miedo es el miedo que todos tenemos. El COVID tiene un porcentaje de gente que se va a morir. Entonces, el problema es que un adulto mayor triplica esa posibilidad. Entonces, no es que tiene el miedo de cualquiera de que te va a dar COVID, ¿no? Tienes el miedo de que te va a dar COVID, pero que tus chances de quedar mal, ¿no?, son muchísimo mayores. Entonces, yo creo que vivir con un adulto mayor es, en primer lugar, reconocer que sus razones de tener ese extra de miedo están justificadas. Y no creo que uno tenga que decir, no te preocupes, no pasa nada. No, yo creo que uno tiene que aceptar que efectivamente su miedo es mayor, ¿no? Lo que decíamos antes, porque efectivamente su riesgo es mayor. Ahora, no es tan fácil el balance entre tener un miedo mayor y que ese miedo no se exceda, ¿no? Entonces, la manera, de todas maneras, de todas formas, es tomar las precauciones con claridad, sin esconder, y más o menos poderlas ventilar, porque mientras más se hable, mejor. Estaban hablando de los niños. Pensaba que con los adultos mayores también es así. Igual los niños. Los niños tienen una idea de la muerte desde bastante temprano. Y entonces eso de querer ocultar es un gran error, porque los niños saben que se les está mintiendo. Saben, tienen una idea. Igual el adulto mayor sabe que le quieren dorar la píldora. Y uno no, pues, no quiere que le doren la píldora. Uno quiere saber más o menos una verdad con su toquecito de optimismo, pero una verdad. Entonces, lo primero es conversar con franqueza. Nada de medias tintas. Y garantizar el seguir, en este caso, los protocolos, ¿no? Y creo que hablar de las viejas historias, ¿no? Algunos de mis colegas hablaban también de eso, ¿no? Un poco revivir la historia de la familia. El rol de ese adulto mayor que está pasando, claro, no es que uno dice paso la antorcha para que ya yo me despida, sino paso la antorcha de tal manera que yo pueda ir viendo también qué está pasando con la antorcha que yo paso. Creo que es un buen momento de reescribir la historia familiar, de hablar de una manera no dramática, pero quizás hasta con humor, el rol que jugó esa persona mayor, quiénes se parecen a él, quiénes no se parecen a él, en fin. Pero decir la verdad, tomarlo con humor, pasar la antorcha y seguir los protocolos y las reglas. Yo creo que no hay una verdad suprema, ya sabemos, bueno, cada familia tendrá que encontrar su camino, pero yo tomo que no hay nada mejor que más o menos decir las cosas como son, ¿no? Yo creo que uno tiene que decir las cosas como son. Ahí me Y, quedo. ok, doctor Sí. Lemnis. Y en el caso también de cómo hacer para identificar, por ejemplo, la situación de convivencia, como hablábamos al inicio,
cada vez puede ser más crítica para unos o menos tal vez para otros, depende incluso de la cantidad de miembros de la familia, ¿no? De cuántas personas vivan en una sola casa, todo eso aporta. Pero ¿qué síntomas debería ser capaz un miembro, por lo menos, de identificar para empezar a pedir ayuda? O sea, ¿en qué momento deja de ser normal la crisis familiar para decir, no, esto lo tengo que consultar con un especialista? Yo te voy a decir algo, ¿ya? Eso lo sabe la familia. Y yo creo que es difícil de describir, pero es fácil de sentir. Y hay un momento en que uno dice, no aguanto más. Estoy harto. ¿No? Chillo, pataleo, o cuando uno pasa a la violencia física. No, pero creo que el decir, ya no aguanto más, ya estoy harto, es un buen indicador. Ahora, sí creo que efectivamente la intervención de un tercero a veces es fundamental. No, a veces las familias no pueden resolver las crisis solas. Tienen que pedir esta ayuda de afuera. Yo decía que el terapeuta es un embajador de la realidad, ¿no? Alguien de afuera que puede elaborar estos conflictos. A veces es imprescindible. Y le digo, ¿cuándo es ese momento? Cuando la familia crea que es ese momento. Si me permite, Moisés, Sí. permíteme discrepar un poquito en ese sentido. Ok, de eso se trata, para discrepar estamos. Sí, en nuestro país recuerden que existe un elevado estigma hacia hablar del cuidado de la salud mental y también por ende de los problemas de salud mental. Entonces la mayoría de familias ante un problema de salud y también de salud mental y salud mental familiar demora a buscar ayuda. Generalmente el Instituto Nacional de Salud Mental hizo un estudio y preguntó a las familias en un estudio epidemiológico por qué no acudía a ayuda, por qué acudía tardíamente. La primera razón que decían es porque yo creía que podía superarlo solo, luego no sabía dónde acudir y luego no tenía dinero para desplazarme o acudir a esos servicios cuando había menos desarrollo de servicios de salud en general mental. Entonces, lo cierto es que tenemos una sociedad, y hay que aceptarlo también, con poca educación en salud, con poco acceso también o conocimiento de la red de salud disponible y también poco apoyo, porque no solamente son los servicios institucionales, hay un enorme tejido comunitario que también son apoyo mutuo. Desde comedores populares, la vecina, el amigo, el barrio, todo un tejido, no sé, ONGs, una serie de colectivos que también se pueden poner a disposición para ayudarnos en una intervención, incluido lo espiritual, parroquias, en fin, iglesias disponibles. Todo ese tejido contribuye a ese acompañamiento ante una crisis. Sí es importante resaltar algunos señales de alerta para contribuir en esa educación. Si yo ya me doy cuenta que la comunicación llega a ser patológica, efectivamente, pero si yo ya me doy cuenta que está afectando mi funcionamiento, si a nivel individual yo ya mayormente en el día, casi todos los días, me siento decaído, triste, no voy a trabajar, no tengo ganas de, teniendo trabajo, ni siquiera de hacer o participar en el proceso de crianza familiar. Si yo ya estoy teniendo conductas de riesgo, como tomar en el cuarto, en la casa, fumar excesivamente, o la situación de riesgo hacia nuestra propia vida, una conducta suicida, o incluso de agredir a otra persona en un contexto de impulsividad, son algunos de los muchos factores o señales de alerta que se incrementan, que ya previamente ya los teníamos probablemente y no lo sabíamos. Recuerden, 1 de cada 5 ya tenemos un problema de salud mental y no lo sabemos o no lo queremos aceptar. Y con la pandemia aumenta aún más ese estresor a todo nivel. Entonces, yo sí creo que es responsabilidad colectiva de todos nosotros saber, tener identificado en nuestro mapeo de tejido comunitario a dónde buscar ayuda, en quién apoyarnos, quién es mi apoyo familiar,
¿En qué amigo? Tenga usted una amiga, un amigo conocido. La profesora del colegio también es un apoyo fundamental, el equipo disponible de salud, el centro de salud, el vecino, volver a reactivarnos este tejido incluso en esta nueva convivencia. Justamente me gustaría añadir eso a este tema, ¿no? Sí, los adultos mayores además tienen bueno, muchos de ellos eran muy activos, trabajaban, ¿no es cierto? O veían a sus nietos, la familia los visitaba, algunos están solos en este momento en sus propias casas porque los familiares tienen temor de contagiarlos porque son de alto riesgo, ¿no es cierto? Entonces, en medio de esta soledad, en medio de la pandemia, el miedo, como bien decía el doctor Moisés, es muchísimo más grande. A veces no se reconoce como miedo o a veces sí se reconoce como miedo y el miedo causa tal ansiedad que apenas tocan el timbre, ¿no es cierto? Estas personas adultos mayores se ponen demasiado preocupados o tensos. A veces se manifiestan estas alertas con ese miedo excesivo. O sea, uno puede tener miedo, uno puede tener un temor, pero mientras uno sienta que puede controlarlo y manejarlo, creo que las cosas pueden estar bien, pero si impide mi funcionamiento normal, si yo empiezo a tomar pastillas en la noche para dormir, si me levanto y siento que simplemente quiero estar en mi cama todo el día durmiendo, no hay nada, no hay motivo para levantarme, no hay motivo para sonreír, todo lo veo muy, muy negativo, muy drástico, muy malo, todo está pésimo. Entonces uno se va dando cuenta de que la alegría que tenía esa persona, la forma de mostrar afecto, todo ha cambiado. Yo ahí con mi adulto mayor, yo ya tengo que poner alerta, ¿no? O sea, algo está pasándole, es un cambio de humor o de conducta muy, muy tajante y encima a veces hay medicación, como les digo, como para descansar, para relajarme, pero ya es todos los días, no es un tema de un día, 2 días, sino semanas tras semana y la angustia crece y cada conversación con esa persona suele ser de pesimismo, de todo está mal, de verdad que yo no aguanto estar así, en fin. Entonces, yo creo que estos ya son señales de que esta persona no está procesando bien esta experiencia y necesitamos ayudarle, ya sea, a veces el soporte familiar es importante, ¿no? La familia más próxima debe sustentar, apoyar, sostener a estas personas que están en esa condición, sea adulto mayor o alguna otra, pero además es cierto, hay un límite, ¿no? Hay un límite en el que se pueda uno dar cuenta de que está poniéndose en riesgo la integridad mental o física de esta persona, entonces uno tiene que decir, hey, hasta aquí llegó nuestra función, no, hasta aquí llegué, tengo que buscar ayuda externa de un profesional que apoye a esta persona y podemos ser el nexo a veces para que esto se dé. Entonces, yo creo que por allí va, tenemos que ser muy observadores a esas conductas, sostener mientras se pueda en buen ánimo para que la cosa cambie, pero mientras sepamos que hasta aquí llegamos, tenemos que reconocer nuestros límites y buscar la ayuda también cuando tengamos que hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y en el ámbito más de las relaciones de los padres, ¿no? O sea, por ejemplo, la violencia física o la violencia psicológica no siempre es una de las, o sea, es una de las formas de expresión de una crisis, ¿no? Es la forma tal vez más dura, pero también hay otras formas de crisis como puede ser el desgano de la relación de los papás frente a los niños o a sus hijos adolescentes. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas que, bueno, que podrían o deberíamos tener como parte de grupos de apoyo de amigos o de familias para saber que sí es el momento de empezar a tocar la puerta de un experto, ¿no? Porque no siempre o sea, la violencia física es de lo que más se habla, ¿no? De las peleas entre las parejas, pero también hay otras formas de expresión que son más silenciosas y que pueden ser dañinas también para los hijos, como esta falta de motivación o los silencios prolongados, tal vez por el estrés del trabajo, por la pérdida de empleo. Y qué es lo que ustedes han notado desde la experiencia en estos meses que son como las constantes, ¿no? Más frecuentes en estas semanas o meses que ya llevamos de crisis. Bueno, en Vanessa. realidad, hablando de crisis, en realidad son múltiples crisis. Cada acontecimiento vital de por sí podía manifestarse en una crisis. Perdí el trabajo, es una crisis para el ciclo de esta familia. Mi hija tiene que ahora hacer teleescuela y no tener encuentro social con sus amigos. Mi hija está en quinto de secundaria y no va a poder hacer la promoción. Mi papá falleció, mis dos papás fallecieron.
me doy cuenta que no amo a mi pareja y que esta relación de pareja no funciona, o me doy cuenta que es más visible el conflicto con mi hija joven o mi hijo joven que no encuentra trabajo o que tal vez abandonó la universidad por el tema económico. Son los estresores, uno de los muchos estresores. El tema de muchas personas mayores que no pueden ir a trabajar y se sienten como que no validados como sociedad, reconocidos en ese proceso lo suficiente. Y muchos están pensando a anticipar incluso su jubilación. Cada uno de estos acontecimientos vitales son estresantes, implica una pequeña o gran crisis, va a depender de los factores protectores y resilientes que tengamos como familia y como país y sociedad, y implica una intervención que no siempre va a necesitar de un terapeuta, pero sí tenemos que implicar priorizar el autocuidado familiar, la comunicación eficaz, el afecto continuo, el respeto mutuo y la confianza. La mayoría de familias muchas veces no nos permitimos dar y pedir afecto, no comunicamos explícitamente nuestras emociones o hablamos activamente más que una rutina, y no hay mucha confianza, y eso se hace muy visible en una etapa de confinamiento o de aislamiento social, ¿no? También creo que estabas mencionando el tema de la indiferencia, que es un tipo a veces de violencia en casa, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ahora, si antes los papás estaban fuera de casa por trabajo mucho tiempo, tanto en la zona rural como en la zona urbana, o sea, el trabajo se daba y los papás tenían que dedicarse a ello. Ahora con el teletrabajo a veces nos cuesta poner límites de cuánto ocupa el tiempo laboral en nuestra vida, y para muchos hay un tema de dejar al niño con alguien, con algún otro adulto en casa que tenga sus clases virtuales, que lo acompañe, que lo siga, ya sea un familiar o alguna nana, alguien a quien puedan pagarle o qué sé yo, pero el tema es que los papás están tan que a veces nos cuesta, no todos, yo diría que yo conozco al menos en mi experiencia un buen grupo que gracias a Dios el estar en casa con sus hijos les ha permitido compartir experiencias hasta de tipo de clases, ¿no? Las clases virtuales y hay un acompañamiento muy simpático y lindo en eso, ya ha mejorado mucho la relación y han cambiado en su forma de comunicación, etcétera. Pero también hay un grupo que al ver que ha vuelto el trabajo están tan abocados a sus propias labores que les cuesta relacionarse con sus hijos y los fines de semana también están trabajando y no hay mayor vínculo. Y podríamos ver que allí sí hay que ayudarles a que pongan las prioridades en claro, a que también por su salud mental, porque cada uno tiene que poner un horario muy establecido, muy fijo también para el ámbito laboral y otro para el personal y familiar. Entonces yo creo que hay que ayudar en este momento a muchas parejas, a muchos padres, a que sepan poner límites en este aspecto y que no haya culpa, cosa que mencionó el doctor Moisés al respecto, no haya culpa ni por un lado de dejar a los niños cuando tengo que trabajar, ni dejar el trabajo cuando tengo que estar con los niños o con mi familia. O sea, creo que allí se debe buscar ese equilibrio y ayudarles a que lo hagan de una manera mucho más efectiva ahora, que no se ven límites temporales para el tema del trabajo. La verdad, hay una exigencia muy fuerte, no quiero que me despidan, no quiero perder el trabajo, entonces yo, si mi jefe me llama o si tengo que rendir a tal hora, lo tengo que hacer y punto, ¿no? Entonces, unido a ese temor, es que nosotros cedemos con facilidad y olvidamos nuestro desarrollo personal, la dinámica familiar, el compartir momentos que me pueden enriquecer a mí o enriquecer a los míos con los que yo convivo en ese momento, ¿no? Bajo el mismo techo. Doctor Lenwich, ¿y es posible encontrar espacios, sí, huequitos para la felicidad en medio de esta incertidumbre, crisis? Porque a veces necesitamos esos espacios, ¿no? Para que sean como nuestros Mira, puntos de desfogue. Lo primero que te diría es que nadie tenía la menor idea de cómo se curaba este virus o cómo mejorar la atención al virus. Y a lo largo de este tiempo, antes nos decían, mira, no hay que usar máscaras. ¿Se recuerdan la época en que te decían, no se deben usar máscaras? Y después te dicen, ¿es obligatorio usar máscaras? Antes te decían, tienes que tomar, ¿no es cierto?, un tipo de medicación, ahora otro tipo de medicación. Se va aprendiendo.
y se siguen cometiendo errores, pero de a poquito se aprende. Yo creo que lo que pasa en términos de salud mental, en estados de encierro con una pandemia, yo creo que también estamos aprendiendo. Y lo que uno creía por tu lógica tradicional, ¿no? Estás de pronto descubriendo que no es tan así. Entonces yo creo que es bien interesante ir viendo cómo, por lo menos mis ideas o las ideas de algunos amigos con que conversamos, están cambiando. ¿Ya? Y que alguna gente, ¿sabes qué? Está descubriendo la felicidad. Leí unas declaraciones de Mario Vargas Llosa diciendo que nunca en su vida ha sido tan feliz porque está leyendo como nunca. Ya, yo sé que no todos ganamos premios Nobel y somos grandes lectores, pero me pareció interesante este hombre que está casado, la felicidad, ¿no es cierto? Uno de los grandes hombres de Perú, dice que estar encerrado, ¿no? Le ha ayudado a leer de tal forma que aprende más de lo que lee y que la felicidad está en eso, en Bueno, estar ahora, solo, tranquilo, que no debe de fastidiar. Entonces, yo creo que también cada uno está descubriendo los factores de riesgo. Te peleas más con tu cónyuge, con tu hijo adolescente, pero a lo mejor mucha gente también está descubriendo, ¿no es cierto?, espacios de iluminación, leer tu libro, escuchar tu música, conversar con amigos que hace tiempo no veías. La tecnología te hace, por ejemplo, tengo un amigo que está todos los días con algún Zoom, todos los días, y dice que está comunicándose con la gente, relacionándose con la gente con la que no hablaba desde su época de colegio. Entonces, creo que esto está dando la oportunidad de ir descubriendo nuevas maneras de relacionarse entre nosotros los humanos, tener otro estilo, claro, tienes que meterte a veces en el baño y encerrarte para poder escuchar tu música, ¿no? Pero de todas maneras es como que si estamos descubriendo nuevas maneras de relacionarnos con nosotros mismos. No te digo con el otro, ¿eh? Relacionarnos con nosotros mismos. Y si es que seguimos, te decía el ejemplo de Mario Vargas Llosa, mira, ahí hay un tipo que descubrió otra manera de ser feliz. pero Entonces yo también te digo, pueden surgir estos sentimientos y volvamos un poco también a los sentimientos de culpa, ¿no? Nos preguntaba sí, a alguien en la audiencia temprano, sí, pero ¿es posible ser feliz? Le preguntaría, por ejemplo, con tantos muertos afuera, las redes sociales, que es el principal sistema de comunicación ahora para un público de zonas urbanas o juveniles, por lo menos, se han vuelto muy polarizantes, ¿no? Entonces, gran parte de la relación social se da en las redes sociales y cada vez que alguien expresa algún sentimiento de felicidad, empiezan a aparecer otros diciendo, ¿cómo es posible que seas feliz cuando está ocurriendo esto? ¿No? Por eso esa forma de sobrellevar estos dos sentimientos que parecen contradictorios y cómo lo pueden hacer desde un adolescente que está en pleno proceso, además de descubrimientos sexuales, sociales, comunitarios, en un entorno que ya es bastante complicado, ¿no? mira, Comencemos es, sí con usted, a ver. es conocido que donde se cuentan chistes es en los velorios, ¿no? Uno sabe eso. Entonces, siempre vive esta mezcla rara entre el dolor y el luto y la broma, la tragedia y el sexo. Siempre ha sido. Mira, el libro más cómico y sexual del mundo es el de Camerón y fue escrito en la peste en Florencia. Entonces, durante la peste de Florencia, en el siglo XIV, se escribió el libro más sexy y más cómico que existe. Por Boccaccio, se sabe bien. Entonces, yo creo que no tenemos que echarle la culpa a alguien que quiera divertirse. Yo creo que esta es la época en que aparecen los chistes por todos lados. Hablas tú de las redes. Todos los días uno aparece en chistes, algunos son buenos, otros son malos, pero de todas maneras es un intento de disminuir el dolor. Eso es tradicional. Entonces, para negar el dolor y disminuirlo, aparece la creatividad del humor.
Entonces yo no creo que contar chistes sea una falta espantosa y un ultraje al que se muere. Yo creo que es parte de la naturaleza humana, ¿no? Que siempre ha sido así. Y hasta, yo recuerdo, hasta en la Biblia hay unos cuantos chistes ahí vinculados a los muertos, ¿no? Así es que la Biblia nos da permiso a humor en el dolor. Sí, doctora Claro, Herrera. entonces O eso Cornejo. es, sin duda, hablar de la felicidad es un problema casi existencial, filosófico y muy singular. ¿Qué es la felicidad? Cada cultura, cada familia, cada persona tiene una singularidad de sentir cómo interpreta su felicidad. Yo creo que en general, en contextos de crisis humanitarias y de pandemias, más aún, el concentrarnos en el tiempo presente y en los pequeños detalles de la vida diaria es una sensación de felicidad. Estos detalles de levantarnos, conectar más tiempo, la oportunidad de conectar con mi hija, el abrazo de mi pareja, el tiempo, el sostenerme en un trabajo y disfrutarlo, tener la posibilidad de disfrutarlo, los pequeños detalles, la sonrisa de mi hija, no sé, esos detalles muchas personas lo interpretan como una pequeña felicidad. En realidad las narrativas de cada persona de qué te hace feliz es muy subjetivo. Creo que no deberíamos romantizar la felicidad como que es algo, un estado pleno, idealizado. Eso no es cierto. Las felicidades implican una complejidad y de cada persona y más aún de cada cultura. Es inevitable aceptar las crisis y es inevitable aceptar los desastres y catástrofes. Y en medio de eso, la alegría puede resistir y tiene que resistir como un mecanismo protector, como un mecanismo de redescubrir y una oportunidad también de renarrar nuestra experiencia de vida, no solo desde el dolor, ¿no? Víctor Frank analizaba mucho esta experiencia de vivir en campos de concentración, en una situación que cualquiera diría, yo resistiría, no podría vivir en esa situación, pero él a través de esa experiencia pudo recoger una nueva experiencia que la convirtió incluso en un proceso terapéutico que contribuyó a que muchas personas concentradas en la contemplación, en el presente y el nuevo sentido de vida pueda resistir en un contexto incluso de adversidad o de muchas pérdidas. Es exactamente eso. Yo creo también que aunque la felicidad es una cuestión filosófica y muy cultural y personal, creo que sí existe el principio de la felicidad es que la felicidad no está afuera, en el contexto, no está en las cosas que nos pasan o nos dejan de pasar. La felicidad está en una decisión, en una actitud personal de disfrutar, de vivir plenamente, de aceptar las cosas buenas y malas que te trae la vida, los conflictos y las soluciones, las alegrías y las tristezas. Entonces, creo que está llena, son pequeños momentos, por decirlo de alguna manera, porque no creo que sea un estado como una meseta, tal cual en la vida de cada uno, sino existe por momentos, pero yo creo que es interno. No, en este caso, yo no digo que uno esté feliz con la muerte de las demás personas, yo no creo que exista eso, pero sí creo que puedo tener una actitud de ser solidario y en esa solidaridad sentirme útil y feliz, me dejo entender, de ser empático, y en el ser empático estoy siendo útil y feliz. Para mí quizás está relacionado, vinculado. Entonces, hay formas de ser plenos, porque la felicidad también puede ser plenitud, de sentirme plena al poder apoyar a un ser querido que está sufriendo, apoyar, a estar dispuesto como ahora por estos canales, por ejemplo, a escuchar a personas que estén sufriendo, y a veces con solo escuchar estas personas se sienten mejor y yo me siento retribuida al dar. Entonces, en esa relación puedo yo decir que puedo sentirme plena y feliz. Entonces, no es que me haga feliz el dolor, pero sí el ser útil en medio de ese dolor. Entonces, creo que es como una forma de pensar diferente, una forma de afrontar la vida distinta. Yo diría que en eso consiste la felicidad, en afrontarla con sus dificultades, con las cosas buenas, malas que nos toque, con el contexto que tenemos, y a pesar del contexto que tenemos, saber que estoy viviendo de una manera plena y dando lo que tengo que dar en el momento que tengo que darlo. Entonces, y pudiendo ser comunitariamente colaborador, sosteniendo, acompañando.
Creo que por allí va el tema. Creo que la felicidad, si la entendemos como simplemente el contexto que vivimos, pues en este momento todos diríamos que somos infelices, o que estamos frustrados y amargados y no sé. Yo creo que eso no es real. O sea, depender de esas circunstancias, más bien creo que nos va a llevar a un vaivén de emociones y de repente a desbordes de emociones, y no nos va a ayudar a enfrentar las cosas de manera adecuada. Entonces, primero es un proceso interno, una forma de pensar diferente respecto a la vida, respecto al día a día, apreciar los pequeños detalles, entre otras cosas, ¿no? Vamos a ir a unas preguntas del ¿Puedo, público. puedo decir algo aquí? ¿Me dejas Sí, intervenir? doctor. Ujú. Ya, mira, cada uno ha dicho su idea, pero no creo que la definición de la felicidad está en manos de los expertos en salud mental. Yo creo que los expertos en salud mental tienen la misma autoridad que cualquier hijo de vecino de hablar o no de la felicidad. Sin duda. Nosotros podemos hablar de sentimientos como epifanía, qué sé yo, ¿no? Expansión maníaca, pero para hablar de la felicidad, mira, cualquier persona que cruza la esquina en la calle, ¿no? Tiene tanta autoridad o más que yo para hablar de la felicidad. Yo todo lo que sé es que sí aprecio, no es que sea feliz, pero sí aprecio un buen chiste, ¿ya? Es lo que más me acerca a mí, no tan solo oír una buena música, pero un buen chiste por lo menos me hace, digamos, sentirme bien. Entonces, no creo que uno pueda definir la felicidad, pero un sentido de bienestar, ya, me contento con eso, ¿no? Sentirme bien, que un chiste me haga gracia, ¿no es Hay cierto? otras formas de felicidad también, pero que son Así es, necesarias, digamos, en estos así es, ¿no es espacios cierto? de La felicidad incertidumbre. es muy grande, prefiero simplemente el sabor de mi butifarra, vamos a decir. Sí, a todos nos vendría bien algo de esos espacios también, pero lo preguntaba porque pareciera que esta situación de emergencia nos negara esos pequeños espacios de felicidad para las familias o para los amigos, ¿no? Y ver cómo también nos relacionamos. Hago la pregunta de Raúl Ángel Marín y Nostroza para la doctora Herrera, y tiene que ver sobre los centros de salud mental comunitarios, ¿no? Menciona que se han mostrado ineficientes durante el estado de emergencia porque desde su punto de vista no están funcionando. Dice que hay factores de riesgo, de ansiedad que no han estado atendiendo, y cómo hacer frente a esta situación, no solo como individuos, sino como ciudadanos, ¿no? O sea, cómo fortalecer políticas públicas que realmente sean efectivas para atender la salud mental. Yo lamento que pueda tener esa opinión. Creo yo que no es tanto así. Los centros de salud mental comunitaria apenas se abrió este decreto de urgencia, se han mantenido en funcionamiento y han puesto líneas a disposición inmediatas, y se han dado equipos, de todo el equipo constituido, piquetes mínimos efectivamente para cuidar la vida en este proceso complejo y difícil. Y probablemente, lamentablemente, muchas de las líneas rápidamente se fueron saturando y se generó este colapso, que es un colapso sistémico. No es solo de los centros de salud mental comunitaria, es de toda la red de salud. Recuerden ustedes que tenemos apenas una reforma de pocos años y apenas el Ministerio de Economía ha dado un poquito de dinero, muy poquito de dinero. La recomendación mundial, la Organización Mundial de la Salud, es que lleguemos a 10% de todo el presupuesto de salud. Nosotros apenas tenemos el 3%. Insistiendo con lineamientos de política sectorial en salud mental por el presidente, que va a ser una prioridad la salud mental. Lo cierto es que el dinero inyectado para salud mental es ínfimo. Y más bien el equipo de salud mental comunitaria ha resistido. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado esos equipos? No quiero ni imaginarme cómo hubiera sido la respuesta de miles de ciudadanas que sí han logrado acceder a estos servicios en programas de continuidad de cuidados, ¿no? Sería importantísimo que tal vez ahora más que nunca, que ya estamos en desconfinamiento,
volver a insistir, a acceder a esos servicios. Muchos de los centros de salud mental comunitaria dependen del gobierno regional, hablando en regiones. Y estos gobiernos regionales, lamentablemente, muchos de ellos no priorizan ni la salud mental. Y muchos del personal de salud mental ha sido rotado a otros espacios, al hospital, ha sido rotado a otros servicios que están en una situación aún más colapsada. Entonces, es una cuestión muy compleja, pero lo cierto es que los servicios están activos, los servicios están abiertos. Hay líneas telefónicas y hay centenares de personas y familias que vienen siendo acompañadas, incluso haciendo activamente intervenciones, y estoy de acuerdo, que tenemos que visar, pero ¿cómo la visibilizamos? Desde la prioridad en la inversión en salud mental. No puede ser que haya un plan de salud mental sin financiamiento explícito del Ministerio de Economía y Finanzas. No podemos hablar de que es una prioridad de salud mental si no hay dinero suficiente, si la inversión que se está estimando para el... Entonces, es realmente las barreras de un Estado que no prioriza la salud total y no prioriza auténticamente seguir con un modelo de reforma de la atención de salud mental y que sea sostenible para que auténticamente contribuya al desarrollo humano y la recuperación total que es posible, más aún en un contexto de pandemia. Creo que es importante analizar juntos y seguir haciendo estos espacios de reflexión con la comunidad para ver algunas alternativas para seguir impulsando estos cambios. Okay. Vamos a ir a una siguiente pregunta para el doctor Lemlich, y si alguien más de la audiencia que nos está viendo tiene alguna duda, estamos ya a 10 minutos de cerrar el programa, entonces los invitamos a que puedan hacerlas a través de esta transmisión. Mientras, doctor Lemlich, Aranza Zamudio le pregunta, ¿cómo cree que los vínculos en esta pandemia se han visto afectados, ¿no? Menciona Aranza, hoy en día se ve que hay relaciones que se ven afectadas y se dificultan, otras en cambio se fortalecen, y existe un sentimiento de soledad y aislamiento que promueve o genera impactos en estas relaciones interpersonales o vínculos de pareja, ¿no? Menciona. Tenía un amigo que me decía, mira, las cosas son igual que antes, solo que más. Entonces, tiene un punto. ¿Ya? No es que porque estemos encerrados por 4 meses, un día o 5 meses, ¿no? La relación va fundamentalmente a ser diferente, ¿no? Yo creo que por supuesto que va cambiando, pero de alguna manera sigue la línea más o menos que tenía antes. Muy bien. ¿Qué te quiero decir? Se intensifican los sentimientos y los pedacitos que estaban escondidos de pronto salen a la luz. Entonces, uno tiene que empezar a tolerar las sorpresas. No la sorpresa de lo que tu cónyuge te dice, sino de pronto de lo que tú le dices a tu cónyuge. Entonces yo creo que lo primero no es estar alerta a qué te van a decir, cómo se van a quejar, qué te van a recriminar, sino de pronto estar más alerta a las ganas que tú tienes de empezar a hacer más exigencias. Entonces yo lo pondría, mira, ¿sabes qué? Abre el ojo para tu cabeza. Primero, no abras el ojo para la boca del otro, de la otra, sino empieza a darte cuenta esas cosas que se te salen sin querer. A lo del Chavo del 8, ¿no? Sin querer queriendo, ¿no? Entonces, yo diría, mira, ¿sabes qué? Escúchate a ti misma o mismo. Ese es el primer punto, ¿ya? Y que sea una oportunidad para pensar y repensar, digamos, esos puntos flojos que tú tenías en tus relaciones. Eso puede ser con tu hijo, con tu hija, con tu papá, tu mamá, o tu cónyuge, o tu pareja.
yo creo que estar ahí encerrados quizás te dé la oportunidad de una, ¿no?, reflexión y un pensamiento. No, no es frecuente que vas a tener la ocasión de estar ahí encerrado con tu pareja o con quien sea que estés encerrado y poder conversar. Porque ese es el segundo punto. Primero piensa, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo tú? Y lo segundo, conversa. Bien, doctor. Mira, Y mira, y conversa. Porque eso sí, yo creo que, eso decía mi mamá, ¿ya? Si tú no hablas, no vas a saber. Tienes que hablar para enterarte. Y eso el es lo que hay que diálogo. hacer. Ujú. Ah, El muy diálogo. bien. Ya. Es, No quiere decir que de vez en cuando no te agarres a cucharada no, tirándote los platos, pero de todas maneras es un riesgo que vale la pena correr. ujú. ¿Y qué pasa en caso de, le pregunto a las doctoras Herrera y Cornejo, con los adolescentes, ¿no? Que están justamente en un periodo de crecimiento que les mencionaba antes de iniciar el programa, que puede ser muy complicado también los papás. O sea, ¿cómo respetar esos espacios de privacidad que un adolescente puede requerir en este tiempo tan prolongado y al mismo tiempo de límite de contacto con su grupo social, porque no hay colegio, no hay escuelas, no hay salidas, no hay viajes? Eh, ¿Qué hacer y cómo lidiar con los adolescentes? ¿Qué consejos les darían ustedes a los papás y también a ellos mismos, ¿no? Porque es una situación bastante complicada y va a continuar así hasta por lo menos todo este año, la etapa escolar. Bueno, yo creo que para empezar, los papás tienen, yo escuché a alguien decir esto, y es importante, hay que saber qué batallas vale la pena pelear y qué batallas no vale la pena. No es que no valga la pena porque no haya remedio, sino que no valen la pena porque a veces los papás nos hacemos un mundo de cosas que son poco importantes. Me dejo entender. Es más, eh, se dice que es más importante que el adolescente tenga arreglada o en orden su cabeza que su cuarto. Eso quiere decir que a veces los papás estamos detrás de los chicos buscándole en qué no hizo, qué podría hacer mejor, en qué falló, en lugar de fijarnos qué hay dentro de él, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le interesa, si sus temores son reales, si sus angustias son reales. Y si son reales, entonces yo ayudarle a bajar la ansiedad, bajar la angustia y más bien enfrentar las cosas de una manera valiente y con una decisión objetiva, ayudarle a reflexionar, a ser crítico. Entonces, yo creo que por un lado, el primer mensaje va a los papás, que decidan bien qué batallas valen la pena ser peleadas y cuáles simplemente, mientras mi hijo sea un chico que me responde, respeta, expresa espontáneamente sus ideas, puede intercambiar una comunicación conmigo, por más corta que sea, puedo tener un contacto o una conexión especial con él y noto en él un funcionamiento adecuado, pues ya no me voy a complicar en si ordenó la cama, si me recogió la mesa, si lavó los platos, no voy a buscar una pelea por eso. No significa que no se lo diga, no significa que no corrija, sino no voy a hacer un mundo de algo que puede ser muy pequeño. Entonces, tengamos cuidado de caer en esto. Los adolescentes hasta ese momento no tienen la corteza prefrontal adecuadamente desarrollada. Entonces, definitivamente son impulsivos, egocéntricos, imaginativos, y todo eso tenemos que los papás ser conscientes para poder tener una especie de tolerancia, que no les llamo permisividad, sino tolerancia, y poder ayudarles a que más bien ser empáticos con ellos y ayudarles a pasar esta etapa de una manera coherente para que puedan ser ciudadanos respetables más adelante o responsables más adelante. Y en cuanto a los adolescentes, pues yo creo que sí, que tienen que tener su espacio, tienen que tener su espacio privado, no hay ningún problema, sus momentos a solas, sus momentos con sus amigos, tienen que crear momentos con los amigos. Y las redes, el tema el Zoom, el tema del WhatsApp, videollamada, son formas creativas de mantenerse en contacto. Hay adolescentes que tienen el WhatsApp en videollamada y están haciendo la tarea uno de un lado y el otro del otro lado de la pantalla, y es su forma de acompañarse en medio de la pandemia, ¿no? De intercambiar ideas, de relacionarse.
Hay muchas aplicaciones que ayudan también a una forma de intercambio, de ver una película juntos en distancia, pero hay formas muy creativas y los chicos están más enterados que nosotros sobre todas estas cosas y las están aplicando para poder mantener ese contacto y esas relaciones que a esta edad son sumamente importantes, ¿no? Entonces, por allí iría un poco de mi parte esta apreciación. No sé, Vanessa, si quieres añadir. Totalmente de acuerdo con lo que bien ha dicho Jessica. Tal vez añadiría que es importante concentrarnos en validar mucho más a nuestras hijas e hijos adolescentes. Muchas veces las mamás, los papás podemos ser hipercríticos. Ya estamos en suficiente estrés social, familiar, en su desarrollo social, como para además decirle, está sucio el cuarto, has dejado los platos sucios, mira, no has hecho esto. O sea, demasiados mandatos no va a ayudar en este elevado estrés familiar. Y yo sugiero siempre a los miembros de los papás, mamás que se sienten agobiados, que quieren controlarlo, hipercontrolarlo todo, que se permitan manejar su propio estrés como padres y que no lo proyecten esa angustia personal a sus hijas e hijos adolescentes. Es importante que se permitan la oportunidad de reencontrarse con sus hijos adolescentes en el espacio familiar, hablar auténticamente, escuchar el doble. Escuchamos tal vez muy poco, no lo suficiente, y nuestras hijas e hijos en las narrativas nos dicen, mi papá no me escucha lo que es suficiente, o solo se escucha él solo y solo me da mandatos y mandatos y mandatos. Entonces, una cuestión fundamental es escucha activa, comprender que estamos en una nueva forma de convivencia, adentrarnos a su mundo. Un intercambio generacional es muy útil en esta época. Ellos están con el TikTok, están con el Instagram, están con los videojuegos, permitirnos ingresar a su mundo, a su música, el K-pop, no sé, todas estas nuevas formas de culturas y comprensión implica un afecto también de ponerme en su lugar. La oportunidad también de identificar factores de riesgo. Entonces, recuerden que se incrementa la conducta suicida justo en la adolescencia tardía hasta la juventud. Y como bien ha dicho Jessica, la corteza prefrontal, la que nos da ese freno, ese control de impulsos todavía hasta los 22 años, va a tener un control. Entonces, necesitamos estar alertas a las señales de alarma. Si habla de morir, tiene pensamientos suicidas, si veo que se encierra con el cigarrillo electrónico, si está ya horas de horas encerrado en su cuarto, se aísla socialmente, si está sin dormir y refiere que tiene un desgano significativo y ya no está yendo al colegio, ya ni siquiera se conecta en esta situación que requiere un nivel de atención y de concentración importante en estas conectividades con el Meet, con el Zoom. Todo eso, el aislamiento y no tener más apoyos familiares, o ya tengo un conflicto importante, o peor aún, si hay un tema de riesgo de violencia sexual y el agresor está ahí en casa, en nuestros adolescentes, o peor aún, una situación de embarazo no deseado, es necesario estar alertas como familias protectoras suficientemente buenas para acompañar a nuestras hijas e hijos adolescentes y estar ahí aún más presente como una oportunidad de esta pandemia. Para terminar, bueno, doctor Lemnis, también lo que mencionaban tanto Vanessa como la doctora Jessica, si bien la pandemia pone un montón de restricciones, el tema de la sexualidad no entra dentro de esas restricciones para los adolescentes y los jóvenes, que ahí empiezan a redescubrir o probablemente ya la conocían mucho antes que nosotros, el uso de las tecnologías para encontrar esas nuevas formas también de sexualidad. Con esta pregunta terminamos, doctor Lemnis. ¿Cómo ve usted o qué le diría a los papás que tienen que de repente no conocer? Vanessa nos decía, tienen que conocer las nuevas redes sociales, involucrarse en estas redes. Pero yo recuerdo, doctora Herrera, cuando yo era adolescente, lo que menos hubiera querido tal vez es incorporar a los papás. O sea, ¿cómo puede generarse ese diálogo para ir cerrando con el programa? Y mira, yo te voy a decir mi frase, ¿ya? La vaca se olvida cuando fue ternera. ¿Ya? Yo creo, ¿no?, que uno tiene que recordarse, ¿no?, cómo me importaban un pepino mis padres y ¿sabes qué? No salí tan mal.
Entonces yo creo que hay que darle más crédito a nuestros hijos, porque a la larga van a encontrar su camino. Claro, si es que están muy chiflados, habrá que protegerlos, pero básicamente recordar nosotros vacas, ¿no? Recordar cómo éramos cuando éramos terneras. Entonces te diré nada más que eso. Sí, y bueno, yo quiero agradecer tanto a la doctora Jessica Cornejo, doctora Moisés Lemblis y a Vanessa Herrera por acompañarnos en este programa. Se han quedado varias preguntas del público que no hemos podido atender, pero siempre es importante, y yo recojo aquí las palabras de la doctora Herrera, estar alertas a esta situación y buscar siempre la ayuda de un especialista. Están los centros comunitarios, están los números telefónicos del Ministerio de Salud, y si tienen algunas preguntas adicionales sobre cómo hacer con los niños o los adolescentes en casa, yo creo que el espacio es importante, pero también es importante identificar cuáles son estos factores de riesgo que podrían estar para actuar en el momento indicado y no esperar a que sea un poco más tarde. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 6:30. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.